Vamos a ver. Ya paren, ¿verdad? Eso es lo que se les ocurre hacer, ¿verdad? ¿Ya? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos los que se encuentran aquí presentes y a todas las personas que se unen a través del Facebook de Valora Radio. Pues bueno, en esta ocasión ya estamos en la segunda sesión de este taller importantísimo, Fe, Política y Participación Ciudadana. Hoy es la segunda sesión y el día de hoy está con nosotros Ángel Iván Alcalá. Él tiene estudios en filosofía por el Seminario de Guadalajara, estudios en administración de empresas por la UNIVA, es maestro en la dimensión social y coordinador de la dimensión pastoral del Instituto de Formación para Laicos de la Diócesis de Guadalajara. Actualmente es presidente de AGERE-ACE, que es una asociación de exalumnos del Seminario de Guadalajara, y director de Cristero Tours, es una agencia de turismo religioso. Cuando queramos hacer alguna peregrinación, pues le hablamos a Ángel. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias, Ángel. Bienvenido. Gracias, Pera. Muchas gracias. Bueno, gracias a Pera por la presentación. Gracias a Lupita que nos permite el espacio y a todos ustedes, pues gracias a Dios que podemos compartir una tarde más. Pues les parece, iniciamos con una oración, ¿sí? Y ya para entrar directos en materia, aquí ya tenemos la oración por las elecciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro, dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza, para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activa y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a aquellos que buscan gobernar y servir a nuestros pueblos. Que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia. Que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Él que es el camino de la justicia y la solidaridad. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Me pidió, Arnold, estar hoy con ustedes. Tenemos ya un equipo de facilitadores que hemos estado poco a poco capacitando para estos talleres. Bueno, dicho sea de paso, en la diócesis tenemos, si Dios lo permite, en el mes de abril y mayo ya muy saturado de algunos talleres, y nos vimos a la tarea urgente de formar facilitadores para que nos apoyaran también a compartir algunos de esos materiales. Entonces, no sé si se los dijo Arnold hace 8 días, yo se los recuerdo. Si a alguno le interesa ser facilitador, lo capacitamos para ello, ¿no? En su parroquia, en su comunidad o movimiento o grupo, pueden tener estos materiales. De hecho, este cuadernillo de trabajo que elaboramos para este proceso electoral, que son 5 temas importantes, ustedes lo pueden tener. Nomás tenemos ahí por vía WhatsApp, ahorita PDF, se los hacemos llegar para que tengan contenido de lectura y puedan reforzar lo que estamos aquí compartiendo. Y si les digo, si a alguno le interesa después ser facilitador, también tenemos un manual para el facilitador con sus dinámicas explicadas y esas cosas. Entonces, gracias a Dios, la diócesis se ha comprometido por medio de organismos laicales, ¿sí? Con el padre José Luis Becerra, el padre Ernesto Hinojosa, a facilitar algunos de sus miembros de movimientos para capacitación de estos talleres. Entonces ahí vamos poco a poco. Espero que ya antes de Semana Santa tengamos ahora sí cubierto mínimo entre el 50 y 70% del territorio de la diócesis, por lo menos en parroquias que ya sepan que estamos dando estos talleres. Estamos yendo a los decanatos, a las vicarías, ahora sí que un trabajo territorialmente hablando, de tocar parroquia por parroquia. Ya se les llegó esta información, pero para que no se nos olvide a los hermanos sacerdotes, también puedan ellos tener esta información. Me pidió Arnold, que les comentara o que platicara el día de hoy sobre entre segundo y tercer tema, que tengamos más claridad
frente a la realidad que estamos viviendo y que ya analizamos, o sea, que vimos hace 8 días, ¿qué nos toca a nosotros como católicos? ¿Cuál es nuestra parte o nuestra responsabilidad ahí? Y dentro de, bueno, del contenido, aprovechando algún paréntesis, ahora tuve un compromiso en la Ciudad de México, ¿sí? Ciudad de México anda también de arriba para abajo y de repente le pidieron ahí en la SEM, en la Conferencia del Episcopado, ser parte del equipo de asesores de la conferencia para el tema político, ¿no? Temas sociopolítico, y tuvo ahí una reunión, pero bueno, ya estará con nosotros y también nos acompañará en alguna de estas sesiones el padre Ernesto Hinojosa, ¿sí? Que también es el coordinador operativo de la COPADEFIL, de todo este proyecto del proceso electoral y participación ciudadana. Entonces, bueno, les decía, parte de lo que yo vengo a compartirles el día de hoy es ese compromiso social del cristiano. ¿Qué responsabilidad social tenemos tú y yo frente al panorama que puede parecer desalentador o de repente nos cuestionan en algunos momentos y esos datos y esas estadísticas que pudimos analizar y observar hace 8 días? Fíjense, el método que utilizamos para este proceso, para la elaboración de estos materiales, este proceso electoral, es el método teológico pastoral que conocemos como el ver, juzgar y actuar. Lo conocemos y bueno, también en la doctrina social, ya lo hemos profundizado, algunos de ustedes hasta han estado en nuestros talleres de doctrina social, el ver, el juzgar y actuar como método. Y es importante, hermanos, entender como primer punto que nosotros los católicos no solo estamos para ver la realidad con las estadísticas en mano. O sea, no es un tema solamente de estudio, de investigación, un tema sociológico, o sea, de análisis y tener datos por tener datos. No se trata de eso. Ese es el primer paso. Pero el siguiente es esa realidad, ¿cómo me confronta a mí? O sea, eso que está viviendo México en violencia, inseguridad, impunidad, pobreza, tejido social, todo lo de composición del tejido social, todo lo demás, ¿cómo me confronta a mí como católico? Y tenemos algunas luces, tú y yo, para poder empezar a definir nuestro actuar en esa participación, o sea, las luces de la doctrina de la Iglesia, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces responder a la luz del Evangelio y la doctrina de la Iglesia ante esa realidad? Y bueno, les platico una anécdota así muy rápida que me gusta de repente platicar, que me hace como mucho sentido, una experiencia de vida. Ahorita que presentaba Pera, pues les decía, bueno, estuve yo en el seminario ya hace algunos años, ahí por año de 1997 entré primero de preparatoria, o sea, ya hace un ratito de eso, estimado. Tú todavía no nacías, estimado. ¿Ah? Pero fíjense, en 1997, el primer año de preparatoria, entramos 167 compañeros al primer año, 167. Dicho sea de paso, se ordenaron como 14 o 15 más o menos de esa primera generación, ¿no? Bueno, ya se añadieron más y ya fueron un total de 34, 35 compañeros, pero aún así fueron muy pocos. Bueno, esos 167, cuando entramos, bueno, no conocíamos pues, prácticamente el seminario menor, no sé si ustedes lo han visto, jardines muy grandes, canchas al final, la capilla en el centro. Bueno, el padre encargado de la disciplina, que se le dice el padre prefecto, empezó muy democráticamente a repartirnos los cargos y las responsabilidades, porque como ustedes saben, ¿quién hace todo el trabajo del seminario? Tanto como el aseo, como jardinería, como todo lo que es trabajo, todo lo que es limpieza, todo lo que es inclusive deportes, liturgia, coro, todo eso, los mismos seminaristas. ¿Sí? Los mismos seminaristas se encargan de darle mantenimiento a la casa, entre otras cosas. Entonces agarró la lista y por lista fue nombrando a cada uno y nos fue repartiendo cargos. No, pues que fulanito de tal, yo soy Alcalá, entonces me acuerdo el número 2, ¿no? Alcalá Gómez va a ser el enfermero. Entonces cuando me dice a mí, ¿tú vas a ser el enfermero? Yo dije, bueno, no sé de qué se trata, soy bueno para enfermarme, eso sí. Dice, de pastillas sí sé algo, porque siempre me enfermo en cambio de clima, en invierno siempre me enfermaba yo y en primavera por ahí me enfermó otra vez. Entonces me dicen que yo voy a ser el enfermero. Y cuando me dicen que yo voy a ser el enfermero, lo único que hice fue agarrar una caja o 2 cajas de pastillas mágicas que le dicen aspirinas. Eso es lo que yo sabía dar. O sea, yo tenía en mi mesabanco, imagínense un chavo de 14 años, en el mesabanco solamente aspirinas. Entonces llegaba un compañero y me decía, oye, me duele la cabeza.
ahí te va una aspirina. Oye, ya me duele el cuerpo, me siento cansado, pues una aspirina y media, te puede ayudar un poco. En el fútbol, oye, que me esguincé, caray, pues 2, ¿verdad? 2 aspirinas, ¿verdad? Digo, esto se está poniendo más grave. Es lo único que sabía, hermanos, y entonces a los 15 días, pues ya me decían el enfermero aspirinas, es lo único que sabía dar, ¿verdad? Dice, no vayan con Ángel porque lo único que da es aspirinas, dice. Entonces me acuerdo ya que el padre director espiritual, don Ramón Salazar, que ahora es señor obispo, nos juntó a todos los enfermeros, nos reúne a todos los enfermeros y nos dice, bueno, los vamos a capacitar, o sea, no los vamos a dejar ahí nada más que ideen, a ver que estén dando aspirinas para todos lados. Y bueno, ya nos capacitó. La preocupación que él tenía es que precisamente tuviéramos o supiéramos responder ante las enfermedades o las necesidades de los compañeros. Si qué pasaba si alguna fractura, algún esguince o algo más grave, ¿cómo responder? Por lo menos, bueno, nos dieron un curso de primeros auxilios, paramédicos, otros enfermeros que vinieron de afuera, nos enseñaron a inyectar, a canalizar, me acuerdo. Inclusive hicimos pruebas, agarramos, ¿cómo se dice? Conejillos de indias a varios compañeros y vamos a probar contigo, te voy a inyectar, y ahí estamos inyectando. Entonces aprendimos de esa forma un poco lo que es la enfermería. ¿Por qué les platico esta anécdota? Porque me da pie para enlazar lo que vamos a iniciar hoy. A veces ante esa realidad, hermanos, queremos dar puras aspirinas. O sea, ustedes saben de qué tamaño es el síntoma o los síntomas que está viviendo la realidad que estamos viendo. O sea, la vimos hace 8 días. La realidad del país. ¿Cómo estamos? Ya vimos estadísticas, vimos números y creo que con una aspirina no es suficiente. Me imagino. O sea, con solo decir, échale ganas, Dios estará con nosotros, pues sí estará con nosotros, pero ya no es suficiente, pues. O sea, no solo es decir, ánimo, adelante, Dios te bendiga. Eso sirve como motivación, pero ya no es suficiente para responder ante la realidad que estamos viviendo, hermanos. Toda la realidad que les platicó Arnold, que estuvieron aquí, que estuvieron comentando, pues todo eso necesita algo más. Y dentro de ese algo más, lo primero es que tú y yo nos demos cuenta que tenemos un compromiso social. Nuestra fe tiene una triple dimensión, hay que entenderlo así. Una triple dimensión. O sea, nuestra fe se sostiene como este tripié de la cámara con 3 pies, 3 bases, 3 columnas importantes. Si alguna falta, se puede caer el tripié, nuestra fe empieza a flaquear, ¿no? Nos empieza a faltar algo. ¿Y cuál es la triple dimensión que nos habla la doctrina de la iglesia? ¿Cuál es la triple dimensión de nuestra fe? Primero, la fe que se anuncia, que le conocemos como el querigma, ¿sí? O sea, lo hemos conocido, la evangelización, pues. La segunda, o el segundo piecito del tripié es la fe que se celebra, o le conocemos como la liturgia, ¿sí? Los sacramentos, vamos a misa, nuestra oración diaria, visita al Santísimo, rosario, bueno, la vivencia de nuestra fe que se celebra. Pero la tercera importante es la dimensión social. Así de importante como las otras dos. Y la dimensión social es la fe donde damos testimonio. La fe que se anuncia, la fe que se celebra y la fe que se vive. O sea, que se testimonia, pues, que se da ejemplo, que se da congruencia de vida. ¿Dónde damos testimonio? En la vida común, en la vida diaria, donde Dios te ha puesto, hermano. Donde Dios nos ha puesto ahí. En la escuela, trabajo, familia, medio ambiente, donde estés, donde Dios te ha puesto, ahí es precisamente lo primero o la primera invitación, dar testimonio. Y eso es cuando tú y yo entendemos que nuestra fe tiene una dimensión social, entonces es una fe que trasciende solamente las paredes o las puertas del templo o las puertas de la capilla. Entonces, cuando empezamos a entender que nuestra fe trasciende, que tiene una dimensión social, es cuando precisamente empezamos ya a preocuparnos poco a poco de la realidad que vivimos. Una cosa es dimensión social de la fe, que entendamos que hay que dar testimonio de nuestra fe, y la otra es evangelizar lo social. Porque si Dios nos pone en el trabajo, si Dios te pone en un grupo, en un movimiento, si te pone en la escuela, en la educación, tú das testimonio. Pero si das el paso a la evangelización dentro de donde tú estás, entonces ya estás evangelizando lo social, evangelizando la educación, evangelizando el trabajo,
medio ambiente, la familia, donde tú te encuentras. Entonces, entender que nuestra fe no debe pues disasociarse de entre lo que yo profeso y lo que yo vivo. Dato interesante, según el INEGI, en el último censo de población, ¿cuántos católicos en porcentaje somos en México? Que le dijeron al INEGI católico, religión católica. 80, 70, bueno, el último fueron 83%, que por lo menos le dijeron al INEGI católico, ¿sí? Según lo que vimos hace 8 días, lo que nos confronta, uno de los países obviamente más católicos del mundo es México, más guadalupanos, y lo somos. Pero según las cifras, también somos de los más corruptos en Latinoamérica. Corruptos. Donde el crimen organizado y la violencia ha crecido en los últimos años. Somos el país de Latinoamérica donde más. ¿Sí? De donde desgraciadamente la pornografía infantil, la trata de blancas, el abuso sexual infantil, todas esas realidades tristes, más ha crecido. Entonces, ¿qué pasa le dijimos al INEGI, somos el 83% de católicos, de 120 millones que somos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? No damos testimonio. ¿Qué más nos imaginamos? No damos ejemplo. Entre comillas, católicos, ¿estamos qué? No estamos viviendo nuestra fe. La fe a veces la reservamos solamente a algunos espacios, ¿sí? Al templo, a la capilla, al grupo donde estoy, al movimiento donde me encuentro, para poder hablar de Dios, para poder dar testimonio, a veces solamente en esos pequeños espacios, porque los otros espacios ya no los han ganado. Hasta en unas ocasiones nos puede dar hasta pena o vergüenza compartir nuestra fe, ¿sí? Compartir nuestra fe con otro. O sea, de repente, esa parte, hermanos, hace entonces que ese porcentaje de católicos que dijimos en México, pues no sea tan claro como creemos, pues, o sea, tan contundente como creemos. ¿Somos muchos católicos? Sí, y a la vez no, porque no lo practicamos, o sea, nuestra fe no se extiende. Entonces dice el Papa Francisco, por ejemplo, en la Evangelii Gaudium 259, dice, no solo sirven las propuestas místicas o espirituales, si no existe un compromiso social y misionero. Tampoco solamente las prácticas sociales, sino una espiritualidad que transforme el corazón. Se tiene que orar y se tiene que trabajar. O sea, nuestra fe no se puede desentender una cosa de la otra. Entonces, primer punto, entender que nuestra fe trasciende la realidad. O sea, nuestra vivencia de nuestra fe, pues, el testimonio. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque ante los síntomas que presenta esa sociedad, la realidad de nuestro país, la realidad de México, hay que observarlos muy bien, ¿sí? Cuando tú y yo tenemos alguna enfermedad, tenemos algunos síntomas, ¿sí o no? ¿Qué dolor de cabeza, qué tos, qué fiebre, dolor de garganta? No lo sé. A veces los síntomas son más graves, ¿no? De repente. Yo creo que es lo que hago con los síntomas. Digo, no voy al enfermero Iván, edad del seminario, que me dé una aspirina. Para un buen médico, pues, vamos al médico. ¿Y qué hace el médico? Cuando yo voy con mis síntomas y le platico, ¿qué es lo que hace? Un diagnóstico, importantísimo. Un buen médico nos da un buen diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Y a veces el diagnóstico no es tan claro, ¿no? Digo, puede ahí nublarse algunas cosas con los síntomas, pero para todavía más tenerlo más claro, más certero, entonces vamos a hacer algunos estudios, ¿no? Algunos análisis les conocemos, análisis clínicos y algunas cosas más, para poder complementar su diagnóstico, ¿sí? Entonces, por más que yo llegue con mis síntomas, con mis estudios, mis resultados, entonces el médico ya me va a ir diciendo qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, ¿sí o no? Sí, bueno. Entonces, poco a poco yo voy teniendo certezas. Por más que el doctor me diga, usted lo que tiene muy probablemente es esto, y si yo le digo, no, doctor, o sea, yo tengo otros datos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No, doctor, yo tengo otra información, o sea, yo no me siento así. Pues aunque usted no se sienta así, no quiero tener eso, doctor, ¿verdad? No quiero tener eso, ¿verdad? O esa enfermedad, pues ni modo, o sea,
Usted podrá querer, no querer tenerla, no le nace en el corazón, pero la tiene. Y si entonces ya podemos proceder a un buen tratamiento para empezar a sanar, pues, ¿sí? En algunos casos, bueno, se puede complicar un poco más el tratamiento por un diagnóstico tardío, ¿no? ¿Qué nos toca precisamente con este segundo momento? Diagnosticar y precisamente juzgar la realidad según lo que nos dice el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. La realidad se ve con ojos de misericordia como el Padre, la realidad se juzga con los criterios del Hijo como nuestro Señor Jesucristo, para que después, el día de mañana, actuemos con la luz del Espíritu Santo, hacia el impulso del Espíritu Santo. Así vemos la realidad. Entonces, tenemos que confrontarla con qué criterios precisamente en la palabra de Dios y en el magisterio podemos ir poco a poco iluminando esa realidad. ¿Bajo qué criterios importantes podemos empezar a iluminar la realidad que estamos viviendo? Les platico que, por ejemplo, en el seminario nos ha tocado con los seminaristas compartir este tema también de participación ciudadana, entre otros más. Y para hablar del tema de los desaparecidos, pues invitamos a las madres buscadoras, ¿no? O sea, asociaciones que son madres buscadoras, para que más bien de primera mano nos puedan compartir. Nosotros podemos dar datos, estadísticas. Por gracia de Dios no hemos padecido algo así, pero hay muchas personas y familias fracturadas por ese tema de los desaparecidos. Pues invitamos a una de las mamás. Y la señora, pues llegó, bueno, las señoras llegan y comparten su testimonio, están ahí, alguna dice, no, pues yo no soy católica. Digo, no, pues no la estoy invitando por católica, más bien compártanos su experiencia. Bueno, sí lo era hasta que levantaron a mi hijo. Yo perdí la fe hasta que hace 3 años levantaron a mi hijo. Bueno, es su proceso, compártanos su experiencia. Y ella compartió la experiencia, empezó a platicar de su experiencia, y no se limitó a platicar de cuando se lo llevaron, sino que cómo era su hijo adolescente, cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus objetivos en la vida, qué quería estudiar, dónde quería trabajar, le platicaba. Y ella empezó a platicarle a los jóvenes seminaristas, empezó a desahogarse con ellos. Si mi hijo quería esto, así como ustedes, yo los veo, yo me imagino, mi hijo ya tendría casi la edad de alguno de ustedes, y bueno, empezó a desahogarse. Y después ya platicó cuando precisamente perdió a su hijo, cómo ha sido para ella el vía crucis, el medio de visitar gobiernos municipales, gobierno estatal, cómo manifestarse, cómo le ha tocado ir a desenterrar cuerpos, cómo le ha ido a ciencias forenses a reconocer también cuerpos. Y dice, yo lo sigo buscando, la cantidad de cuerpos que yo he desenterrado y visto. O sea, es algo impactante, ¿no? Hasta el grado, pues, de que ella siguió platicando en su testimonio y pues le ganó un poco el sentimiento y empezó a llorar, ¿no? A desahogarse. Y estaba tan en el proceso que casi ya al final, uno de los seminaristas levanta la mano y dice, ¿puedo pasar a darle un abrazo? Entonces dijo ella, se quedó así como, se sacó de onda totalmente, ¿puedo pasar a darle? Sí. Y se levanta el joven y le da un abrazo, y después pasaron los demás compañeros a darle un abrazo. Y ella, obviamente con desahogo, llorando y abrazándolos, decía, pues es que me imagino que mi hijo me está abrazando a través de ustedes, o sea, me está consolando, pues. Y al final, pues, vamos a rezar por usted, vamos a pedir y vamos a estar al pendiente de todo lo que ustedes hacen, y aquí están, cuentan con nosotros, bueno. Y al final la señora, bueno, se retira y ya después ella dice, pues, ya voy a ir a misa. Bien curioso, ¿no? Dice, ya voy a ir a misa. Sin necesidad, pues, de yo decirle antes, tienes que ir a misa, tienes que ir. Eso, hermanos, estamos invitados a hacer. Abrazar la realidad de aquellos que sufren. O sea, esa realidad que a veces nos golpea, que la padecemos, o tenemos gente cercana que la padece y que lo golpea, tenemos que abrazarla con ojos de misericordia. Dice la palabra, los vio y sintió compasión de ellos. Sintió compasión de ellos. Compadecerse es padecer con, o sea, sufro contigo. Y el católico no se puede limitar a solo decir siento empatía o te entiendo. No nos podemos limitar a eso. O sea, no solo es ser empáticos o entender el sufrimiento, no. Digo, al católico nos invita nuestro Señor
precisamente en sus criterios, ir más allá, que es compasivos, padecemos juntos y misericordiosos. Abrazo tu corazón, o sea, tu miseria, tu corazón. Lo que estás padeciendo, lo que estás sufriendo, te abrazo. No te estoy diciendo, tienes que ir a misa, ándale, y a confesarte, y a comulgar, y tienes que irte de rodillas de aquí a la basílica, ¿no? Bueno, eso ya vendrá después, a lo mejor, ¿no? De agradecimiento. Porque la celebración eucarística es el culmen de nuestra vida cristiana. Es el culmen de nuestra vida cristiana. Entonces la evangelización y el testimonio nos va a facilitar para que nosotros precisamente acerquemos a estas personas a Cristo. Ese es el trabajo de nosotros. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión social, hay que entender, hermanos, que esa fe que se da testimonio nos implica y nos confronta a abrazar esa realidad. Y una de las realidades que tanto nos ha golpeado y que tanto en crisis está es la política. ¿Sí? Entre otras más, pues, la cultura, pues, el cuidado del medio ambiente, la economía, obviamente. Bueno, de hecho, en la diócesis tenemos 5 periferias ya muy claras por las cuales estamos trabajando como fruto de esta reflexión, ¿sí? De la realidad. 5 periferias muy claras de las cuales ya la diócesis está trabajando en este 6º plan diocesano de pastoral. Sí la sabemos, ¿no? ¿Cuál es una? Jóvenes en crisis, familias en crisis, tejido social descompuesto, adultos mayores abandonados y enfermos y sacerdotes en crisis. Esas son nuestras periferias en la diócesis. Bueno, sabemos que habemos más. Son las periferias importantes con las cuales se está golpeando esta realidad mexicana que vivimos. Y la política no se puede precisamente desentender, ustedes y yo, de participar. No nos podemos desentender. ¿Por qué? Porque es una de las realidades que está en crisis, ¿sí? Que está en crisis y que tú y yo estamos obligados a estar ahí. ¿Sí? Dice el Papa Francisco, la política es la forma más grande de la caridad. Y uno se pregunta cuando habla de política, oye, Santo Padre no sabrá de qué se trata la política o no verá, porque ¿qué escuchamos cuando hablamos de política? Corrupción, abuso de poder, inseguridad, manipulación, nepotismo. O sea, cuando escuchamos la palabra política, de repente nos puede causar hasta repulsión, ¿no? Decir, esos temas no hay que tocarlos porque está complicado, ¿no? O sea, mejor hablemos de otras cosas. A pesar de que esto que escuchamos o cosas más de la política, tenemos que perder el miedo a involucrarnos. Sobre todo, Papa Francisco nos dice algo muy importante. Nosotros tenemos que recuperar la política. El sistema político mexicano durante ya casi 100 años de existencia en nuestro país, desde don Plutarco Elías Calles, poquitos años antes que él, hasta el día de hoy, el sistema político mexicano ha tenido grandes esbozos de participación ciudadana, pero casi en la mayoría de tiempo los ciudadanos estamos ausentes del sistema o de la política. Por ejemplo, en las próximas elecciones, ustedes y yo no elegimos quiénes fueran los candidatos. Nos van a poner ahí algunas personas en la boleta y nosotros tenemos que elegir algunos de ahí, de los que ya están. A veces decimos, oye, pues ni a cuál irle. Pues sí, ni a cuál irle, pues. Sí, pero digo, tú y yo no los elegimos, pues. Digo, es un sistema en los cuales la participación tuya y mía de repente está muy ausente, muy ausente. Entonces, ¿qué dice el Papa Francisco? Primero, entender, ¿sí?, nuestra misión en ese testimonio, en esa parte social, nuestra misión como laicos. Los que estamos aquí somos laicos, bueno, comprometidos, muchos de nosotros. Y el decir comprometidos no quiere decir que movamos las sillas o acomodemos el auditorio mejor, ¿verdad? O que organicemos mejores kermeses o andemos en el apostolado de la parroquia, que eso es lo primero, qué bueno. Pero el laico comprometido es más allá, comprometido por transformar su realidad. Ese es un laico comprometido. Entonces, entender que tú y yo somos laicos, que podemos incidir en esas realidades temporales como la política. Y, por ejemplo, ¿qué es ser laico? ¿O quién es un laico? Nosotros somos laicos, sí.
Pero ¿qué significa ser laico? Digo, muy bien, Cristi, si has ido a las charlas. El documento de Puebla, si escuchamos a Cristi, ¿sí? Yo se lo repito, digo, el documento de... Sí, voy a repetir lo que dice Cristi, y que precisamente el documento de Puebla, hermanos, de Puebla ya desde hace algunos años aquí en México, dice en la mejor descripción del laico es precisamente hombres y mujeres del mundo en el corazón de la iglesia y hombres y mujeres de la iglesia en el corazón del mundo. Imagínense. O sea, esa es parte de nuestra identidad laical. O sea, somos de iglesia, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a él, pero estamos obligados a transformar la realidad a la luz, obviamente, de nuestra fe, de la doctrina, del evangelio. O sea, empezar poco a poco entonces a buscar opciones para transformar. ¿Qué nos dice precisamente en este documento, según la doctrina social de la iglesia? Entender que tú y yo como cristianos, entonces bajo esta definición, no somos parte de la sociedad, somos la sociedad. Así como no somos parte de la iglesia, somos la iglesia. O sea, somos la iglesia. Entonces, entender que tú y yo no formamos parte de la sociedad, sino que somos la sociedad misma. Estamos involucrados poco a poco o mucho en las realidades temporales. ¿Sí? En las realidades temporales. Y entonces yo les decía ahorita que precisamente la política, ¿sí?, es importante transformarla desde nuestro ser laico, obviamente ciudadanos. La sociedad civil, ¿sí?, nos hemos caracterizado por nuestra capacidad e iniciativa a través de los años para ir transformando poco a poco las realidades. Miren, díganme ustedes un ejemplo muy claro, porque aquí, bueno, en Valora tenemos muchos apostolados. O sea, el querer dar testimonio, evangelizar lo social, de ahí surgen los apostolados. Cuando hay una necesidad social o sufriente en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, hay una necesidad muy clara, una herida muy clara socialmente hablando, después surge, bueno, ustedes y yo como laicos, como católicos, un apostolado. O sea, de ahí surge la necesidad. O sea, no es al revés, ¿eh? De repente es crear un apostolado para ver qué hacemos, ¿no? Vemos la necesidad de la persona que sufre y entonces tratamos de abrazar esa realidad y creamos un apostolado o una misión. Bueno, de las misiones que ya tenemos, que ustedes tienen de ese apostolado, ¿qué realidades ustedes han ido transformando o cambiando poco a poco? ¿Con qué realidades se han encontrado que han ido o se han involucrado en transformar? ¿Cuáles son? Proyectos de vida juveniles, ¿más que, perdón? Ah. Ok. Por ejemplo, cuando hablas de jóvenes, Cristi, ¿qué realidad concreta con los jóvenes ves? O sea, ¿qué síntoma o qué necesidad desde tu apostolado, donde tú has visto, surge como frente a esto, pues, de los jóvenes? La falta de sentido de la vida y su valor como persona, descubrir su propia dignidad y la dignidad de los demás, y saber que aplicando todo lo que Dios les da, pueden, y de la mano de Dios, pues pueden alcanzar su dicha desde aquí, y alcanzar la vida eterna. Ok, entonces, bueno, la necesidad de los jóvenes, dices tú, ¿sí? Y me dijiste una palabra importante, pero que define prácticamente lo que están viviendo. Ahorita dijiste que la indiferencia, ¿no dijiste algo así? Sentido a su vida, darle sentido a su vida, después ya encaminarlo obviamente al encuentro con Cristo, obviamente. Gracias, Cristi. ¿Alguien más? Sí, Oscar. Bueno, encuentros con Cristo para señores y aquí luego, desde mi punto de vista, es una crisis del valor de lo que es un hombre, ¿no? Un verdadero hombre, un cabeza de familia. Y pienso que hay una crisis
grande por ignorancia y desgraciadamente pues porque heridas, ¿no? Entonces, encuentro con Cristo es donde tú encuentras un encuentro con Cristo y de ahí partes a conocerte a ti mismo para poder sanar esas partes, para poder ser la mejor versión de ti, empezar a ser la mejor persona y aquí utilizar algunas psicológicamente la mano a lo espiritual psicológico para ser mejor. Ok, desde la misión que tú has visto en Encuentros con Cristo, conocer la realidad del hombre, de la persona, obviamente que sufre relaciones y todo, y de ahí transformarla y encaminarla a nuestro Señor. Tú dijiste algo, recuperar el ser del hombre, ¿verdad? De la dignidad del hombre. Okay. Algo pegado con eso, pero la figura paterna extremadamente devaluada, estúpida, paterna. Figura paterna devaluada. Ok, es muy bueno. Escupida y devaluada y pateada y humillada. Por los suelos, la figura paterna, excelente. ¿Alguien más? Bueno, desde valor en el área de asesoría familiar, ¿no? Ayudar a recuperar el tejido social de las familias en crisis, ¿no? Valora, detecta, bueno, entre otras cosas, familias en crisis y, bueno, la asesoría que se les da, ¿no? El seguimiento y el acompañamiento psicológico y toda esta parte. Ahora la pregunta, esas son realidades que ustedes ven y que ya han ido poco a poco trabajando. En política, ¿qué podríamos hacer? Lo primero, ¿eh? Lo primero, votar. Bueno, está bien. Sí. Concientizar. ¿Qué más podríamos hacer? Generar políticas públicas en favor del hombre no genera votos, es como nos dicen, no es popular, pues. Uh-huh. O sea, a nadie le importa generar la figura paterna a nadie. Nadie está buscando eso. Tampoco a nadie le importa que se pierda la masculinidad. A nadie. Sí, en eso está totalmente de acuerdo. El tema de la paternidad, bueno, iniciativa. Bueno, además. ¿Ah? Desorientado, pero ahorita como la juventud, si lo dices por el lado de que los hijos ya no obedecen a los padres, sí es que a lo mejor ya no les importa, pero debemos caminar. Ok. Por ejemplo, aquí en nuestros grupos, en los programas de radio, podemos ya trabajar mucho para que las personas piensen a participar en las elecciones que vienen y también no polarizar. O sea, ciertamente es un trato de evaluar, puedes estar a favor de la paz, pero todavía hablarlo más claramente para que no caigamos en esto de que nos radicalicemos unos contra otros, ¿no? Es un proceso político y todo México va junto. Por ejemplo, para empezar, no se me ocurre ahorita lo que se puede hacer, además de lo que hacemos desde nuestros grupos. Formar, obviamente los decían concientizar, precisamente en la participación ciudadana, y no polarizar, decías Cristi, ¿no? En ese tema no es generar. Es que precisamente el origen de estos talleres, hermanos, o de esta formación no sé si los dijo Arno, pero yo se lo recuerdo, no tiene tintes ideológicos en ningún sentido, o partidistas o de color. Nos permite actualizar la realidad y así la realidad que estamos y de repente confrontarla con lo que ha sucedido, pero precisamente sin polarizar. O sea, la idea es lo que dijiste primero, Cristi. Formar las conciencias que tú comentabas precisamente en la participación. Por ejemplo, ¿qué es política? O sea, ¿qué significa ser, o la palabra política, o qué significa ser política? Participar en los asuntos públicos. Construir, formar, avanzar, educar. Bueno, en sí la palabra viene de polis, que es pueblo, ¿no? Sabemos. Todo aquello que le compete al pueblo, lo que le concierne al pueblo, a la polis. Hay un principio que cuando hablamos de política no lo podemos olvidar, ¿sí? Que se supone es el que rige todos los demás, ¿sí? Todos los demás principios. Pero hay uno que no lo podemos olvidar
cuando precisamente hablamos de las cosas del pueblo o de las cosas de la ciudadanía, que eso es política, aquello que compete a la ciudadanía, al pueblo, ¿sí? O sea, cuando vamos como recuperando la palabra esa política y no manchándola, polarizándola precisamente como con un color, con un candidato hablando de partidos, sino la esencia de la palabra misma. Principio de la dignidad de la persona humana. ¿Sí? Principio de la dignidad de la persona humana que se convierte en un criterio para ti, para mí como católicos, ¿sí? Criterio que de los cuales nos da luces precisamente lo que ya decía Genaro, decía Oscar, decías tú, Cristi, decía Esperanza, decía, bueno, lo que ya compartimos, la dignidad de la persona humana como principio inviolable. ¿Para qué, hermanos? Para generarle mejores condiciones de vida. En pocas palabras, como el bien común. Para que el ser humano que me ha dado la responsabilidad de administrar los recursos públicos, yo pueda satisfacer sus necesidades, no por el simple hecho de darle para que él estire la mano y me dé las gracias, no. Para que aquello que yo satisfago sus necesidades pueda ayudarlo a crecer en su perfección. O sea, el bien común basado en la dignidad de la persona humana me va a permitir entonces hacer lo que llama el Papa Francisco la sana política o la buena política. Si me desentiendo de estos principios importantes, entonces ya vamos ahora sí a tener las definiciones de política que al principio ahorita dijimos, ¿no? Corrupción, acuerdos, negociaciones, lucha de poder y todas estas cosas. Porque nos estamos desentendiendo de estos principios importantes. Entonces, ¿quién puede hacer política? Todos podemos hacer política. Velar por la dignidad de la persona humana, cuando ustedes hablan desde el valor del hombre, desde las familias, los jóvenes, bueno, todas esas realidades, ¿sí? No lo hacen solamente por hacer un proyecto, un plan. Sí, es recuperar o restaurar la dignidad de la persona. Que a lo mejor nos han vendido que pues, unos están sobre otros, ¿no? O sea, nos han querido decir. Pero restaurar la dignidad de la persona humana. ¿Y por qué la dignidad? ¿Por qué somos dignos entonces? ¿Qué es lo que nos da esa dignidad? ¿En qué esboza ese sentido de ser dignos, hermanos? ¿Por qué podemos decir que una persona es digna? Ustedes y yo como laicos católicos. Eso. Porque es un hijo de Dios. Bueno, laicos católicos estoy hablando. Es un hijo de Dios. Y en eso esboza su dignidad. Y un hijo de Dios no puede estar padeciendo las circunstancias que está viviendo. Por lo tanto, me preocupo precisamente por esa situación, por esas necesidades, y desde mi fe trato de generarle precisamente el segundo principio, el bien común. Estoy haciendo política. Y dice el Papa Francisco, es tiempo que tú y yo nos enseñemos a hacer política, o sea, la sana política, que recuperemos precisamente poco a poco lo que la política significa o lo que la política debería de ser. Y eso compete a gran parte, ¿sí?, de nuestra población, que es católica, que somos laicos, y sobre todo nuestro compromiso social. O sea, volver a preocuparnos por el bien común, basado o esbozado en su dignidad de la persona humana, porque somos hijos de Dios. Así de sencillo y de simple, hermanos. Entonces, lo demás que hemos escuchado, tristemente, pues son esos abusos que se le ha hecho, o manipulaciones que se ha tenido precisamente de quienes encuentran el poder. ¿Quieres decir algo, Marco? Sí. Cuando hablaban de crear conciencia, es pues involucrarnos en esto, o a través de estas ayudas que usted tiene. Y cuando decimos que el hecho de ir a votar ya estamos haciendo algo, yo reflexionaba la semana pasada sobre eso y pensaba que el ir a votar a veces pareciera como que nada más nos vamos a quitar la responsabilidad para dársela a alguien de que haga la chamba de gobernar. Entonces creo que además de eso, ahora tenemos que involucrarnos en pedirle a esas personas que de alguna manera quedan en esos cargos públicos, pues a veces que trabajen por lo que nosotros esperamos para ese mismo momento. Sí, fíjense lo que dice el Papa Francisco, lo que ahorita tú comentabas, Marco. Pienso en una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar
presiones e inercias viciosas. O sea, aquí dice una sana política que pueda reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, fundadas en la dignidad de la persona humana. ¿Sí? O sea, esa es una sana política. Cuando precisamente te preocupas, no solo, les decía, pues de repente de votar, decía Marco, decía muy bien Esperanza. O sea, no solo es de votar, pues, cuando hablamos de participación y esas cosas, bueno, es una parte. Se le conoce democracia representativa, cuando tú y yo votamos. Pero la otra parte es la democracia participativa, que es la segunda parte que tú te comentabas, Marco. La participativa es que hago después de. No es posible que ustedes y yo como laicos, como católicos, ciudadanos, no le demos seguimiento a un diputado, a un presidente municipal, a un gobernador, presidente nacional o diputado federal, de qué es lo que hizo con el voto que yo le di. Hoy no quedó el que yo voté, pero sigue gobernando el que aunque no lo hayas votado, gobierna para todos. Ok, ¿cómo fue su papel? Pregunta muy sencilla, el diputado de tu distrito, que ya va a dejar o está buscando la reelección, porque bueno, algunos buscan la reelección. Renovar, de repente decir renovar los cargos es un decir, porque muchos buscan la reelección, ¿no? Entonces, ¿qué hizo o quién es? ¿A quién representa? ¿Qué principios y valores está defendiendo? ¿Sí? O sea, sabemos qué es lo que hizo nuestro diputado, le dimos seguimiento, conocimos lo que, bueno, sus prácticas, sus iniciativas, por ejemplo. En una charla con jóvenes, ahí uno luego entró al celular, se metió al Congreso federal, buscó a su diputado del distrito y dijo, tiene 4 iniciativas. Digo, caray, 4 iniciativas en 3 años. O sea, casi una iniciativa y media por año, ¿verdad? Más o menos. Imagínense, de 120,000 pesos mensuales. ¿Verdad? Digo, ¿cuánto nos salió esa iniciativa, hermanos? ¿En cuánto nos salió, pues? Para ese diputado, que aparte pues, tiene quien le prepare el café, quien le ponga el azúcar, quien le lleve el café, sus asesores que le diseñan ahí las iniciativas. ¿Cuánto nos costó? Estoy hablando de sueldos más todos los que están alrededor. O sea, esas 4 iniciativas, ¿en cuánto nos salió? Sí, sí, mi estimado. Y aparte de esas iniciativas, ¿cuántas van de acuerdo a lo que sus representados realmente quieren? Eso es importantísimo. De esas iniciativas, ¿cuáles representan las que el distrito electoral al que pertenece está respondiendo a las necesidades, ¿no? ¿Cuál de ellas? O sea, ¿cuántas se hicieron ley? Así de fácil, ¿cuántas llegaron a hacerse ley? Porque pueden tener iniciativas y algunas no pasan comisiones y no se hace ley, así no prosperan. Pero ¿qué importancia? Porque entonces podemos decir, caray, pues este joven que viene a pedirme otra vez el voto, que era mi diputado y que quiere reelegirse, pues su chamba no fue, oye, mi estimado, pues 4 iniciativas y de las 4 ni una pasó. O sea, ¿qué más hiciste con el? O sea, eso es precisamente la segunda parte que decía Marco, la democracia participativa, cuando el ciudadano se involucra en las decisiones. Porque dejarle el poder, creo que lo dijo Arnold hace 8 días, la ciudadanía que sea necesaria, no, perdón, toda la ciudadanía posible, solo el gobierno necesario. La ciudadanía que deja todo y las decisiones en manos de sus gobernantes y se desentiende hasta 3 años después o hasta 6 años después, pues entonces tenemos las consecuencias del México que vivimos. ¿Sí? De repente podemos decir, entonces tenemos los gobernantes que merecemos. Porque tú y yo nos desentendemos. Así de fácil. Nos desentendemos, pues. Entonces, sabemos que lo que decíamos al principio, no, pues es que está sucio todo, es manipulado y eso está muy feo. Lo sabemos. Pero está así porque se los hemos permitido. Entonces, la realidad de la política, si la asumimos desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, no quiero decir que lleve los principios de la doctrina social o con la Biblia en la mano, pero que los tengamos impresos en nuestro testimonio según la dimensión social, porque los tenemos impresos en nuestro testimonio, esa dignidad de la persona, ese bien común, bueno, los llevamos al escenario público, es cuando empezaremos poco a poco a resurgir en la política. Y entonces, los partidos, los gobiernos, empezarán a voltear o empezarán a ver una sociedad que aprende a organizarse. Una sociedad muy consciente, participativa,
y que está organizándose. O sea, eso es importante. Aquella que precisamente ponga al centro de los intereses al pueblo, a la gente, a las personas a las cuales gobierna. Lo que nos recuerda que precisamente los partidos son instrumentos de participación política y su fin es favorecer una amplia participación y acceso a las responsabilidades públicas. Los partidos están precisamente solamente como herramientas, pues, como herramientas al proceso de democracia. No son un fin en sí mismo. El sistema nos ha enseñado pues que son en fin en sí, de repente el famoso partido Estado y otras cosas, ¿no? Y otros, los partidos que van surgiendo que a veces no son tan necesarios y siempre hacen alianzas cada elecciones. Se dice uno, a veces es innecesario tantos partidos y ellos siguen haciendo alianza para mantener su registro y seguir recibiendo presupuesto cada vez. Entonces, esos son herramientas solamente para el ejercicio público. O sea, los partidos favorecen que tú y yo participemos, si ustedes quieren, en una elección. Porque el mismo sistema de México así lo ha propuesto, una democracia demasiado todavía creciente, ¿no? O naciente. Pero no son un fin en sí mismo. Una política que defienda y haga crecer las instituciones, que asegure la libre participación de los ciudadanos. O sea, no solo el compromiso, sino la participación de todos los ciudadanos. En pocas palabras, dice el Papa Francisco, una visión trascendente de lo que es hacer política. Una pregunta que yo les hago, ¿qué necesitamos entonces? Pero aparte de generar conciencia, aumentar, tú y yo como laicos, como católicos, para involucrarnos cada día más en la participación ciudadana, la participación cívica, política. ¿Qué necesitaríamos? ¿Cuál? Prepararnos, organizarnos. Comunicarle a los demás que no escuchan, pero bien. Ok, transmitir el mensaje, comunicar el mensaje a los demás que faltan también. ¿Alguien más? Hacer propuestas, importante. Luego lo dice Papa Francisco también, ¿eh? La ciudadanía que sabe organizarse, que se prepara, que sabe de repente ponerse de acuerdo, puede hacer propuestas, iniciativas de ley. Lo que decías, Genaro, de repente no hay ninguna iniciativa donde se puede organizar la ciudadanía para eso, y se puede organizar y se debe organizar. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, no tenemos actores que estén allá. Porque de repente, Esperanza, no sé si tú tienes la experiencia ya de años de manifestaciones o de iniciativas, de repente como que eso ya no les da, no les hace ruido una manifestación, o ¿por qué? ¿Por qué será? Y aparte que también ya mucha apatía e indiferencia, ¿no? Al tema, ¿no? Ajá. Ajá, yo llevo una iniciativa y hago una manifestación y de repente no pasa, se obstaculiza en el Congreso. ¿Pero por qué? Porque no hay alguien allá adentro que a veces no hacemos más presión, no hay actor político ahí relevante, Genaro. Ah. Sí, existe. Existe dentro de nuestra ley electoral del Estado, bueno, hay varias, varias formas de ejercer la participación ciudadana. Hay una es la rendición de cuentas, la rectificación de mandato, no la ratificación, ¿cómo dicen? Revocación de mandato existe. ¿Sí? Iniciativas ciudadanas, el cabildo abierto, que tú puedes participar de las reuniones de cabildo, estar ahí en las decisiones. Iniciativas de ley, ya hemos tenido muchas. Hay muchas iniciativas de participación ciudadana que no tenemos, pero una de las cosas, fíjese, porque no pasa, sí tiene que ver con actores políticos que de repente no están comprometidos con esto, pero más allá de lo que tú dijiste ahorita, el último, Esperanza. Eso, la presión es solamente de una vez, o de un día, de una manifestación. Oh, salieron tantos, mira, ok. Y ya. O sea, no estoy diciendo que organicemos manifestaciones todo el tiempo, ¿no? O que nos pongamos ahí en Reforma o en el Congreso que acampemos. No. Fíjense, hermanos. Una huelga de hambre afuera del Congreso. No es eso. Sí. Te mueres solo, da estimado, y no pasa nada. Dice, ni comí, no se logró nada, da estimado. Sí, Cristi, ¿vas a comentar?
Sí, sí, sí. Entonces, pues realmente es como que a lo mejor también necesitamos cambiar desde antes con los medios. Pero sí, Cristi, digo, les dan mucha cobertura a las feministas, hasta las defienden de repente. Digo, ahí está todo revuelto de repente, no entro en así como a detalles, pues, hay muchas cosas, ideologías ahí medio revueltas, pero les dan mucha cobertura, nadie les quiere decir nada, o sea, que destruyan lo que sea, ya después, bueno, ¿saben por qué lo hacen? ¿Por qué les dan cobertura y dicen, no, yo las apoyo? ¿Por qué lo hacen un día? O sea, no se organizan para algo más. Así es. Como nosotros de repente organizamos una marcha por la vida, la familia, pero no sabemos ni quién es el diputado de nuestro distrito, para empezar. Para empezar, algo tan sencillo. O sea, no sabemos quién nos gobierna, hermanos. ¿Quién es? ¿Quién nos rodea? ¿Quién está ahí de asesor? ¿Quién nos está acompañando? No lo sabemos, y lo que decía Esperanza es muy cierto. Pues la presión se acaba ese día, entonces ellos dicen, ya se organizaron, pues salieron tantos miles, ok, es un día. Ya después pásame a la congeladora y a ver qué hacemos, cómo le damos vuelta a esto ya. Pero porque precisamente pretendemos a veces desde arriba generar esa presión y no es desde abajo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho conciencia en la gente, precisamente de a pie como tú y como yo, que estamos en las parroquias, en las comunidades, esa gente que necesita que nos acerquemos. Si hay que responder ante las adversidades o ante las dificultades como las ideologías de género, todo eso, bueno, hay que responder firme y siempre lo hay que hacerlo. Pero cuando nos preocupamos precisamente por el pobre, el que sufre violencia, las mamás, los esposos, cuando esas realidades estamos poco a poco reconstruyendo el tejido social, por ejemplo, las relaciones humanas. O sea, eso, y desde abajo podemos ir formando precisamente una mejor concientización. Y la participación sería, bueno, un poco más viable. Les digo lo que habla el Papa Francisco de la sana política, precisamente. Porque entonces las ideologías de grupos o estas cosas son las que imperan, ¿no? Grupos o movimientos, esas ideologías, esas formas, manipulan a la gente, entonces les dicen lo que tienen que decir en su momento y tan se acabó y vámonos. Pero a veces son intereses muy particulares en algunas ocasiones. Entonces, eso es importante detectarlo y saberlo. Yo les decía ahorita, pues esos gobernantes que los hemos dejado solos, y para ellos mucho mejor. Ahora vienen y andan por los charcos, ¿verdad? Y se bajan y ya andan ahí con sus botas todas llenas de lodo y andan entre las calles. Yo recuerdo algo muy, muy claro que decía don Juan Sandoval cuando lo invitaron allá a una comida a Tonalá, ¿no? Y fue el presidente municipal a recibirlo y todo. ¿Tú eres el presidente municipal? Sí, pues tengo 20 años viniendo a esta colonia y está igual o peor como yo venía. El presidente dándole la bienvenida dijo, y le pasó el micrófono y esta colonia está igual o peor de como estaba, tengo 20 años que vengo aquí. Sí, ya la vamos a arreglar, no sé qué. Sí. No, ya no sabía dónde esconderse el pobre, ¿no? Andamos en eso. Ahí le va al secretario para que le pase ahí, su queja, ¿no? Le diga ahí a él, le voy a mandar a mi asistente. Pero es por eso que precisamente en la reconstrucción del tejido social, cuando vamos y tratamos de recuperar esa dignidad de la persona humana, favoreciendo el bien común, bueno, generar mejores condiciones de vida para todos. Y si tenemos que presionar, si tenemos que dar seguimiento a lo que decimos en el fútbol, marcaje personal, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Lo tenemos que hacer. Que a ellos no se les olvide que nos estamos organizando y que precisamente ellos necesitarían de la ciudadanía. O necesitan de la ciudadanía. No al revés, pues. Porque tenemos el concepto de repente que el político, si a ustedes les ha tocado en campaña, lo hemos visto, este presidente municipal, vienen en campaña y vienen con un séquito como de pleitesía, ¿no? De repente hay entre 10, 15, 20 alrededor. Unos se adelantan a arreglarle el escenario, le acomodan todo. Ya otro ya tiene el sonido y todo listo para que hable. Ya termina y hasta los asesores, ahí ve con él, ¿verdad? Lo que se les ofrezca ahí con él, anótale tú. Y ya se sube a su camioneta, lo está esperando un carro y ya se van. O sea, eso precisamente de repente rendir, viene el candidato, ¿no? Entonces es importante ustedes y yo que esa formación en política vaya de la mano con esa realidad que estamos enfrentando. O sea, desde nuestra misión como laicos,
como católicos, irnos involucrando. ¿Qué nos dice el Papa precisamente en esto de la mejor política? Nos recuerda que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Por eso la Iglesia alaba y estima la labor de quienes al servicio del hombre se consagran al bien de la cosa pública y aceptan los cargos de este oficio. Primero es una vocación. Y no solo dice el Papa, es una vocación, sino una altísima vocación. Otra vez uno de los jóvenes, cuando fuimos ahí a un grupo de jóvenes, bueno, yo le digo jóvenes, ya cuando le pregunté al padre, pues no están tan jóvenes, padre, pero tú le dices grupo de jóvenes. Bueno, son adultos jóvenes, ¿verdad? Así dijo. Y le dije, ¿qué significa adultos jóvenes? Pues eran como unos 20, 30, ¿no? Y me dice, así como tú. Ah, ok. Le dijo, no, pues gracias, ya me quedó claro. O te explico, o eres, ya te crees de la tercera edad. No, todo estoy joven. Ah, bueno, así como tú. Entonces fui con ese grupo de hermanos y un joven con mucha preocupación decía, oye, yo me quisiera dedicar a la cosa pública, o sea, ya involucrarme. ¿Cómo me puedo preparar? ¿Cómo me puedo yo? ¿Qué carrera? Estudié tal carrera, quiero estudiar esta maestría, pero no sé si. Y entonces otro le contesta, no, basta con que seas actor o jugador de fútbol o tengas gente y ya no necesitas prepararte, le dice otro que estaba ahí. Dice, ¿por qué precisamente? Si no lo entendemos como una altísima vocación, como una vocación, como un llamado de Dios que le tengo que responder, pues se da lo que tenemos. De repente los perfiles políticos que tenemos o gobernantes o de candidatos, decimos, ¿qué preparación tiene para esto? En la administración pública, contabilidad, no lo sé, derecho, no lo sé. Bueno, lo tienen sus asesores. Digo, pero el político como tal, o el que está encabezando el gobierno, ¿qué preparación tiene? Y entonces es cuando solamente entendemos que estoy ahí por corresponder a un grupo, un grupúsculo, para manipular conciencias y se acabó. Buscar la lucha del poder. Por eso el Papa nos hace cada vez más insistente en lo que se le conoce como el amor político. El Papa Francisco nos habla, bueno, si no nos queda claro que la política es la forma más alta de la caridad, les voy a dar otro significado. Se necesita el amor político. ¿Sí? O sea, la caridad política. Esto es urgente y es necesario. Que el amor se traduzca precisamente cuando yo extiendo la mano al otro. Yo una vez, bueno, platicando acá las anécdotas de repente, hermanos, cuando hablamos de estos procesos de preparación, capacitación, motivación en participación ciudadana, pues tenemos que ser muy conscientes que nos hace falta un proceso formativo, ¿no? O sea, creo en esta parte, proceso de formación en los principios de la iglesia para que cuando nos toque participar, los que hacen política, los que ya ustedes, como algunos de ustedes, están preocupados por el bien común, preocupados por la transformación de las realidades, pues no nos gane de repente decimos vulgarmente, ¿no? Te subes un ladrillo y te mareas, ¿no? No nos gane el poder, no nos gane el dinero, no nos gane estas cuestiones, pues tenemos que tener unos principios muy sólidos, ¿no? Como aquel senador que decía, estos son mis principios y si no te gustan, pues acá tengo otros, ¿no? Pero son negociables, ¿no? Decía, pero todo es negociable. Bueno, a lo que iba con esta anécdota es que yo me acuerdo una vez en el seminario, o sea, y me gusta contarla porque me hace mucho sentido, nos pusieron a podar los jardines, ¿sí? A arreglar los jardines. Al padre se le ocurrió, dijo, ahora toca podar, vamos a arreglar, pero vamos a hacerle a los arbolitos y a los rosales, les vamos a hacer un cajetito para ponerle agua, regar. Ah, ok, padre, y así nos dejó la indicación, ya nos dejó con lo que se le conoce como el azadón. Ya estamos con el azadón, agarramos nosotros el tallo, ¿sí? Y con el azadón le rascábamos al tallo para hacerle el cajete. ¿Por qué? Porque un compañero nos dijo, así se hace, bueno, pues así se hace. Entonces, ahí estamos con el azadón rascándole al tallo para hacer el cajetito alrededor del rosal, de un arbolito. Me acuerdo que estábamos en esas arreglando y después asoman unas raíces. Así las raíces pues del arbolito, del rosalito. Y decíamos, eso se ve muy feo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Oscar? Ay, no, eres de los nuestros de aquellos tiempos. Cortar las raíces, ¿verdad? Dijimos, sí, y dijimos, es que se ve muy feo que se vean las raíces, pues hay que darle en la torre, ahí estamos. Con un machetito cortándole las raíces para que no se vieran así para afuera, ¿no? Y era curioso. Luego ya me acuerdo que en un arbolito le seguíamos rascando y nos trajimos como una tecatita del tallo, pues, salen
le dimos de más al asadón y se trae una tecatita y uno le jaló así de para abajo. Dice, mira, se ve como nuevo. Y entonces le rascó todo alrededor, le quitó toda la tecatita de abajo de alrededor porque se veía como nuevo la base. Se ve bonito, dice, ¿no? Y en aquel tiempo nos visitaba, el señor don Juan Sandoval, porque seguido visitaba el seminario menor, el mayor. O sea, a él le gustaba visitar a los seminaristas, pues para ponernos en orden de repente, ¿no? O sea, peínate, fájate, los zapatos bien boleados, todo bien fajadito, todo listo, o sea, bien cuidadito. Oye, te está creciendo la barba. Luego, sí, déjeme rasuro. A mí me decía peínate, aunque no lo crean. Sí me decía, peínate. Entonces, bueno, ya no tengo esa urgencia en las mañanas, Esperanza. Entonces, pasa y ve esa situación. Y así con su voz cálida, amable, suave y delicada, se acerca con nosotros y dijimos, pues obviamente nos va a regañar. O sea, él nos regañaba, ¿no? Entonces nos va a regañar. No sabemos por qué, pero nos va a regañar hasta que ya se acerca y ve y dice, ¿qué están haciendo? No, pues señor, aquí arreglando los jardines, mire, se ven muy bonitos. Pero así no se hace. O sea, nos dijo, así no se hace. ¿Quién se le ocurre? Están acabando con mis árboles, con mis rosales. Y digo, entonces, ¿cómo? Pues al revés. Y entonces él agarra el asadón, porque es una persona de mucho trabajo toda su vida, de mucho trabajo, de campo, ¿sí? Agarra el asadón y en pocos minutos, o sea, empieza a darle, pero al revés. O sea, el tallo se recubre se fortalece con la arena, y ahí explicándonos, se fortalece porque los minerales de la tierra y que sabe qué, nosotros acá con el miedo, ¿no? Sí, hay que pasarle lo que diga. Y estaba ya, y se le riega, ya se protege, se sostiene el tallo, y a ver si se recuperan, y Dios nos libre. Un tonto con iniciativa, así nos dijo. Bueno, fue lo más amable que nos dijo, ¿no? Dios nos libre, tonto con iniciativa. Luego otro compañero ahí se le atora la podadora en una piedra, y levántenle, y le mete las manos abajo y le levanta, y se activan las aspas. Y le corta aquí todas las yemas de 2 dedos, pues, se los vuela y ahí está sangrando. Entonces llega el ángel y aspirina, le doy una aspirina rápido para ayudarle. No, pues tuve que llevarlo, ¿verdad? Sí, ahí está, nomás ya le tapé, ya lo llevé a que lo cosieran y esas cosas, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué les platico esa anécdota que a mí me hace mucho sentido de mi adolescencia, pues 14 y 15 años, porque iglesia en salida, o sea, dar testimonio, es evangelizar lo social o la política, no necesariamente es iglesia en estampida. O sea, en estampida es todos corriendo, y si se cae uno no le hace, lo pisamos, pero seguimos todos en bola, ¿no? ¿Y qué va a salir? ¿Qué va a pasar? No sé, pero yo salgo en ¿A dónde vamos? Pues a donde van todos los de allá adelante, no sé, los de adelante nos están abriendo camino, pero no sabemos. Iglesia en salida, hermanos, es una iglesia que precisamente se prepara, se forma, se capacita y aprende a hacer las cosas. En este caso concreto, aprende a hacer política y participar en la política. Y tú y yo, ¿sí? Como primera invitación que yo hago es, necesitamos aprender a hacer política. Formarnos en los principios de la iglesia, la doctrina de la iglesia, para generar una sana política y recuperar entonces lo que dice el Papa Francisco, recuperar la política, sanar la política, ¿sí? Con ese amor y esa caridad que Dios nos da, obviamente, que viene de Dios, que conocemos y fortalecemos en su palabra y que estamos dispuestos a darla a los demás. O sea, esa es la primera invitación. Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que formarnos. Cuando el Evangelio nos confronta es precisamente para, con las luces de los criterios del Evangelio, yo pueda asimilarlos y pueda transmitirlos a otro. Entonces, la sana política me va a decir a mí que yo puedo reconstruir el tejido social a través del bien común. ¿Necesitamos generar políticos? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Con estos principios y valores, claro. Pero principalmente ciudadanía. Ciudadanía. Consciente de su fe, consciente de sus principios, y que cada 3 o 6 años no se deje manipular por las conciencias o ideologías o la forma de pensar de los que están al frente o gobernando el país, pues. Tenemos muchos católicos que votan, sí, pero muchos de ellos también lo hacen sin mucha conciencia. O lo hacemos, ¿no? También. Sin mucha conciencia de lo que estamos haciendo.
Y creemos que saliendo de la boleta es como lo mismo de cuando salimos de misa. Aquí mi responsabilidad termina aquí en el templo, mi responsabilidad termina en la urna y entonces ahí nos vemos en 3 años. ¿Sí? Ahí nos vemos en 3 años a ver cómo nos fue, o en 6 años a ver qué tal está el país. Entonces, importante como conclusión, el camino de la actividad política lo tenemos que recorrer todos bajo el amparo de la caridad para crear procesos virtuosos de solidaridad y subsidiariedad como motores de verdadera transformación. Importantísimos, ¿sí? Motores de solidaridad y subsidiariedad. 2 principios importantes de la doctrina de la Iglesia. Como decía de repente el ejemplo que daba Arnold, ¿no? Dar el pescado y enseñar a pescar. ¿Sí? Ser solidarios con las necesidades, pero ser subsidiarios, ¿para qué? Para sacarlos de esa necesidad. Y entonces, dice el Papa al final, ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Necesitamos más políticos. Obviamente que de dónde surjan, de la ciudadanía. Y una ciudadanía consciente, obviamente a la luz del Evangelio. Bueno, esta es la invitación de esta segunda sesión, que entendamos entonces esa dimensión, de nuestra fe, que es la dimensión social. Yo no vengo a decirles, o la motivación no es, hay que rezar más, ¿verdad? Hay que ir más de rodillas al Santísimo, hay que ir más a misa, o frecuentar más los sacramentos. Eso ya lo hacemos, bueno, tratamos de hacerlo, ¿verdad? Sí, eso ya es parte, de nuestra vida espiritual, de nuestro responderle la vocación a nuestro Señor. Eso ya lo hacemos, hermanos, o tratamos de hacerlo. Ustedes en su grupo, su proyecto, lo que ustedes están haciendo, pues lo tratan de hacer. Lo que sí vengo a decirles es que eso se vea reflejado socialmente, ¿sí? En esta realidad. Entonces, bueno, ese es parte del compromiso de hoy, empezarnos a formar y ser más conscientes que tenemos esa dimensión social. Ya en el último día hablaremos de 2 temas muy importantes, que es, de repente qué cargos se van a renovar en este proceso electoral, o sea, si va a ser uno de los más grandes en la historia de nuestro país, por lo menos saber qué cargos y responsabilidades se van a renovar, y la otra es la propuesta que traemos. O sea, no solo venimos a motivar, pues, y como decía Arnold la primera, no solo a llorar o un mensaje desesperanzador, ¿no? De tristeza, y ahora pues sí, está muy bien la iluminación, me cae el 20, pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, desde acá, desde la COPADEFIL, desde la Comisión para la Participación Democrática de los Fieles Laicos, ruega por nosotros, ¿no? Mejor digamos COPADEFIL. Desde la COPADEFIL hemos generado un subsidio que se llama el ABC de la participación ciudadana, y es un subsidio para formarnos en la participación ciudadana. Ya está listo, ya de hecho los primeros tirajes ya se nos agotaron, ya vamos por la segunda impresión de este manual, que es precisamente ahora sí generar procesos formativos entre los laicos, nosotros los ciudadanos, para empezar a transformar nuestro entorno inmediato. Muchos de estos ya se están haciendo realidad en algunas parroquias, en algunas comunidades parroquiales ya crearon su consejo de participación ciudadana. Ya profundizaremos en 8 días de qué se trata. El padre Ernesto nos compartirá, pero ya algunos decanatos y algunas parroquias tienen consejos de participación ciudadana. ¿Quién los coordinan? Los laicos. ¿Quién los asesora? Un sacerdote, el de pastoral social, del decanato o de la parroquia. Está al pendiente. Pero el que los coordina y hace cabeza en esto son los laicos, Entonces sí traemos, hermanos, propuesta para hacer realidad nuestra participación social o nuestra dimensión social. Me dijo Arnold que les recordara que tenemos una página de Facebook, ¿verdad? Tenemos la campaña esta que se le llama Ser Devoto. Creo que aquí hay flyers, si les dejaron, si faltan, yo traigo más, pero esta campaña, pues que nos apoyen para poco a poco ir los contenidos, ir haciéndolos virales, para que tomemos más conciencia. Son algunas imágenes o mensajes con respecto a la campaña de votación para el 2 de junio, ¿sí? Y después que sigue, pues ya será parte de la formación con este ABC. Sí, espera. Entonces, en la próxima sesión, como que se va a realizar más cómo podemos participar. Así es. Sí, y les vamos a presentar el manual ABC. Sí, porque ya vimos la realidad.
Entonces, sí, como aterrizar, ¿no? ¿Cómo? Porque, Así es, Perita. digo, de repente hay mucha gente que tiene el tiempo, la disposición, ¿no? El interés, pero pues al final no sabemos dónde, sabemos que en los partidos pues es muy difícil. Sí, es una partidocracia y sí. A través de los partidos es muy difícil hacerlo y luego de repente nos sentimos solos, ¿no? O sea, como que pues por dónde, hacia dónde, ya participamos en una marcha, ahora que sí. Así es. Sí, bueno, lo que nos comparte Pera es muy importante. Digo, la primera parte analizamos, vimos. Ahorita ya algunos criterios desde la palabra, desde la doctrina de la iglesia, tener claro, ¿no? El dignidad de la persona, el bien común, bueno, entender que así es, que nuestra fe tiene una trascendencia social, nos trasciende. Pero sí, traemos una propuesta que no necesariamente va con, hay que salir a manifestarnos, esas cosas. Tiene que ver más bien con un proceso formativo de nosotros como laicos en la participación ciudadana. Y les digo, ya tenemos el subsidio, ya viene otro para este tema como la segunda parte, y esto ya lo hemos promocionado en algunos decanatos y parroquias. Les decía ahorita que a tal grado que ya se crearon estos consejos. Se llama el ABC de la participación ciudadana. No sé si, bueno, igual se lo vamos a presentar en 8 días. Sí, es un manual. Es un manual, te lo mando, espera, si quieres. Sí. Sí. Segunda edición, pero también otro, o sea, un complemento a este manual. Digo, no hemos visto ni el primero, ¿verdad? No, te lo comparto. Digo, ya lo tenemos, ya nomás queda en digital. Los temas estos también se los mandamos por PDF, que ustedes lo tengan, profundicen, lean más con más calma en sus casas, lo pueden compartir. Si no están, no vinieron, no están, compártanlo, hermanos. Estos manuales que hicimos nosotros es para precisamente compartir y que alguien más pueda leerlos en su casa. Oye, no fui al taller, no fui a la plática. Bueno, de todos modos ahí está. Y vamos a tener una impresión de estos mismos manuales porque hay personas que también se les facilita más bien recibir el manualito, el cuadernillo en físico. Para ustedes que son jóvenes y yo también, pues el PDF ya leemos más práctico, más fácil, pero hay quien nos sigue también para estos talleres y necesita impresos. Bueno, esta campaña ya tiene, ahora sí que el ABC madurando desde el 2018-2019, digo, se atravesó el proceso electoral, hay que dar luces para este proceso, pero el manual ABC ya está listo pues para empezarlo a implementar. La idea es que terminando la siguiente sesión con ustedes, podamos crear ya un consejo, o por lo menos ustedes se lleven la propuesta o la idea a su comunidad, sea el grupo, sea la parroquia, donde ustedes se sientan cómodos de promocionarlo, ¿no? Obviamente con la asistencia del sacerdote, ¿sí? de la parroquia, ¿no? Entonces, bueno, traemos... pues EDEMAF, ahí están listos. Sí. Los padres están puestos, pues es como todo, ¿no? Me decía un amigo sacerdote, compañero mío, es que yo le estaba batallando de repente, 2, 3, y me decía él, oye, Ángel, acuérdate que somos periferia. Decía. Me decía, le digo, bueno, pues sí es cierto, le digo, padre, pero no, los padres, miren, tienen muchas cosas, tienen responsabilidades parroquiales, y esta parte social nos compete a los laicos. Digo, ellos lo entienden, sí lo entienden, pero quien vive las realidades temporales, esta situación las vive así de primera mano, la familia, jóvenes, somos nosotros. O sea, quien las está enfrentando, ellos nos dan luces, acompañamiento, obviamente. Pero pues como no están inmersos muchos en la realidad familiar, en la realidad de jóvenes, estas cosas, pues sí les cuesta, Cristi, pero hay muchos con mucha disposición. De hecho, el jueves tenemos de visita así para promocionar los talleres, el subsidio ABC y otras cosas, tenemos 6 decanatos este jueves. Y hemos estado ya cada jueves en diferentes decanatos, hemos salido, vamos a Cocula, vamos a San Pedro, vamos ahora sí a Tonalá, lo estamos yendo a Zapopan. O sea, entre los sacerdotes hay muchos que dicen, bueno, a lo mejor yo no me meto al 100, pero tengo laicos que se están comprometiendo y quieren formarse. Déjense venir, nos dicen, pues ahí vamos nosotros, ¿no? Pero sí, Cristi, hay que ir, por así, es que en este tema de participación ciudadana se nos ha complicado muchos años. O sea,
hace muchos años, nos entendimos muchos años. Tuvimos, sí, tuvimos como el Beato Anacleto González Flores, o sea, alguien que nos enseñó en la participación ya hace casi 100 años, ¿no? Entonces, que ya no nos involucramos en estos temas. Y ellos mismos nos vendieron la idea de que está mal, está sucio, de que está feo, entonces mejor no se metan, ¿verdad? La ciudadanía, déjenos a nosotros seguir gobernando, ¿no? De alguna otra forma. Entonces, bueno, es la iniciativa. En 8 días se las presentaremos ya como ahora sí que todo el panorama en forma de los talleres y el ABC y los consejos de participación ciudadana. ¿Sale? Entonces, para llevarnos... ¿Todo bien? Pues recordarles que nos sigan en Copadefil, Facebook, bueno, Comisión Diocesana de Participación Democrática para los fieles en la Copadefil. Ahí está, la campaña de voto, es la que ahorita traemos. Un mexicano de voto, cuando hablamos de piedad, es aquel que vota cuando hablamos de participación. ¿Sí? Entonces, ahí jugamos con la palabra. Y también estamos en Instagram y en X o en antes Twitter. Ahí estamos también. Entonces, se van a hacer ya unos videos propios para jóvenes, unos reels. Si ustedes conocen jóvenes también que les gusta entrar en estos temas, fíjense que a veces decimos de repente los jóvenes no se involucran tanto, es cierto. Hay una persona que se dedicó, salió a la calle a entrevistar jóvenes y yo creo que de 20, 30 más o menos que mandó algunas entrevistas que hizo, pues un 80% dice no voy a votar, tengo 28 años y nunca he votado y ni votaré. Así le dicen, no me interesa. Así le dice, tengo 28 y nunca he votado. Decía, tengo 28 años y nunca he votado ni votaré. Y eso no es lo mío. Y está muy, muy curioso porque él los grababa. ¿Te dejas grabarte? Sí. Y salió y los grabó. O sea, sí hay indiferencia, sí, pero hemos encontrado jóvenes valiosos en estos grupos de decanato, de parroquia, que hay algunos que nos están apoyando en estos temas, ¿no? Y que se están formando. Entonces son pocos, poco a poco, pero podemos entrar en eso. La campaña también va a tener un área para ellos, ¿no? Bueno, pues dudas, comentarios, rencores, traumas y consejos. ¿Todo bien, Oscar? Excelente, hermanos. Un gusto compartir con ustedes. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí presentes, los que nos siguieron a través del Facebook de Valora, por supuesto a Iván. Y bueno, pues no nos perdamos la última sesión de este taller, donde vamos a pues ya aterrizar y comprometernos, que eso es lo importante, a poner en práctica lo que hemos escuchado en estas 2 sesiones, ¿va? Pues gracias, Iván, nuevamente.